¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. En ese nicho que vimos al principio del video, no sé si le cortaron el suministro por falta de pago o por dificultades técnicas. Podría haber una pérdida en cañería interna. Bueno, al momento de la rehabilitación, la cañería tiene que estar en forma reglamentaria. Obviamente tiene que dar bien la prueba de hermeticidad, que es que no haya pérdidas ningún tipo. En ese nicho particularmente lo que habría que hacer es sacar la reja. No puede estar esa reja ahí, tiene que estar el medidor colgado por sus dos pilares y nada más. El regulador es antiguo, tendría que ser el regulador automático. Si bien por ahí funciona perfecto, pero ya cuando haya que rehabilitar no lo permiten. Después, bueno, le falta la puerta reglamentaria, tiene que ser la puerta reglamentaria con las sesiones de ventilaciones correspondientes. Y bueno, ahí se podría empezar a hablar de presentar. Después, bueno, todos los artefactos tienen que estar instalados en forma reglamentaria. No puede haber derivaciones, no puede haber caños de cobre mayores a 50 centímetros. Calefón o termotanque tiene que estar en un lugar acondicionado para tal fin. La cocina tiene que tener su rejilla de ventilación, lo mismo que las estufas. En las habitaciones no puede haber otro tipo de artefactos que no sea tiro balanceado, no puede haber ningún artefacto en baño. Hay un montón de normativas que hay que tener en cuenta a la hora de presentar una instalación nuevamente. Les mando un saludo.